Hola, buenos días. Hoy me encuentro con la doctora Sonia Sánchez. Si se podría presentar, por favor. Sí, mi nombre es Sonia Tatiana Sánchez Quispe. ¿Qué estudia usted? Bueno, mi licenciatura fue Ingeniería Civil. La maestría la hice en Informática aplicada a la Ingeniería Civil. El doctorado lo hice en Gestión de Sistemas de Recursos Hídricos. Bueno, comenzamos con las preguntas. La primera es, ¿qué sabe usted sobre la crisis de agua que está enfrentando la Ciudad de México desde el 2018? Bueno, esta problemática ya ha salido a los medios desde que se presentó que Ciudad de Cabo, en el África, era la primera ciudad que cerraba la llave ante la no presencia de agua en su zona. Ahí se indicó también que de las ciudades que pasarían a cerrar la llave es Ciudad de México. Ciudad del Cabo tuvo que reducir su cantidad de agua por personas para poder todos tener agua. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas de esta crisis de agua en la Ciudad de México? Pues la más sencilla es la de que son ciudades muy grandes. Las ciudades deben estar planeadas y estar distribuidas en toda la superficie. Es una ciudad muy grande donde no las ciudades latinoamericanas normalmente se está pretendiendo llevar una cultura del agua que no se tiene. Las entidades gubernamentales como la Comisión Nacional del Agua hacen sus esfuerzos de llevar esta cultura del agua, la cual todavía no ha sido asimilada por la población. Y por último, pues es una sobreexplotación de los recursos y básicamente recursos hídricos y su contaminación. Es decir, tenemos poca agua, ahora sabemos que el agua es finita, tenemos poca agua y esa agua la estamos contaminando. Okay. Entonces, ¿usted considera que la sobrepoblación es uno de los factores que repercute que haya un desabasto en los recursos hídricos, cierto? Definitivamente, porque hay una relación entre la disponibilidad del agua y la demanda de agua. Ciudad de México es una ciudad que demanda agua urbana y esta agua urbana se puede decir que es prioritaria con respecto a las otras demandas agrícolas e industriales. La demanda urbana es prioritaria. Entonces, si esta demanda es mucho mayor que la disponibilidad de agua, se requiere importar agua o se requiere sobreexplotar los acuíferos, que sí se ha hecho en Ciudad de México y lo que ha conllevado a los asentamientos del suelo y por lo tanto pues destrucciones de algunas edificaciones. Bueno, como comentado anteriormente, usted considera que la cultura mexicana, la cual no promueve el cuidado de agua, es la causa de la escasez. Sí, el cuidado del agua no está dentro de una de las tareas que se tiene que hacer en todo país con un crecimiento poblacional. Es una de las primeras tareas. Puedo yo comentar aquí, toda problemática del agua se resuelve con medidas estructurales y no estructurales, pero primero se van las no estructurales y luego las estructurales. Dentro de las no estructurales, evidentemente que está el cuidado del agua como primera etapa que hay que desarrollar. Este cuidado del agua tiene que ser en cantidad y en calidad. Cantidad quiere decir que las personas no tiren el agua, sino que hagan el uso adecuado. Es decir, por ejemplo, no dejar la llave del agua abierta para lavar ciertas cosas. Se tiene que pensar en no tirar mucha agua, en regar las plantas, por ejemplo, en lavar un coche con la manguera. Son costumbres que se tienen que ir cambiando en el tiempo. Eso es en el tema de cantidad, pero en el tema de calidad,
es los vertidos que nosotros hacemos. Ahora se está pensando en hacer este tipo de casas ecológicas, en que se haga la reutilización del agua, por ejemplo, de la lavadora, a ser utilizada para poder usarla en el baño, por ejemplo. ¿Y cree usted entonces que la educación ambiental es la mejor alternativa para enfrentar esta problemática, ya sea con campañas publicitarias o cursos, lo que sea? Sí, la educación ambiental es importante y se está preveyendo en México, en las diferentes carreras universitarias dentro de las diferentes materias, incluir el aspecto ambiental de forma transversal en todas las materias, ya que todos contaminamos de alguna manera el agua y como lo decía anteriormente, al contaminar estamos reduciendo la cantidad de agua que nosotros como seres humanos requerimos. Y por último, ¿qué otras soluciones o alternativas propondría usted para enfrentar este desabasto de agua? Pues como cualquier país desarrollado, tiene que tener un plan de emergencia y un plan de sequías, que lamentablemente en México lo que se hace es gestionar la crisis ocasionada, más no gestionar el riesgo de sequía que podamos tener. Ok, muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, Constantino Domínguez Sánchez. ¿Qué estudia usted? Estudié Ingeniería Civil. Comenzaremos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sabe usted sobre la crisis de agua que está enfrentando la Ciudad de México desde el 2018? Bueno, sabemos que como todas las ciudades, y más las que han crecido de alguna manera desordenadamente, tendrán problemas de escasez de agua debido a esta sobrepoblación y debido a otros factores seguramente, pero sí estamos enterados que como en muchas ciudades del país hay una escasez de líquido. Y además de la sobrepoblación, ¿qué otras son las principales causas que usted considera que traen esta crisis de agua? Bueno, hay muchos factores, ¿no?, que han contribuido. Uno de esos es la sobrepoblación, como ya lo comentaron. Otros más será la falta de cuidado del agua, ¿no? Las fugas, por ejemplo, ¿no? Las fugas en algunas conducciones, obras que en muchas ocasiones, aquí puntualizar, las fugas pueden ser debido a dos factores, ¿no? Uno de ellos puede ser la vida útil de las conducciones, de las tuberías, que quizás en muchos casos ya hayan llegado a su vida útil y el propio uso pues ha generado fallos en las mismas, ¿no? Fracturas en las uniones, fugas. Entonces eso es lo que puede estar ocurriendo. En otros casos, la mala construcción de las mismas, la falta de pruebas de presión en muchas de las nuevas tuberías, pues provoca que a la hora de que las tuberías entren en funcionamiento, pues también, ¿no?, provoquen fugas de agua que en muchas partes de México, en muchas ciudades de México, pues llegan a ser del orden hasta del 50%. Esto significa que por cada 10 litros que se estén suministrando, pues se están perdiendo 5, ¿no? Ese es otro de los factores que considero. Hablando un poco más de la sobrepoblación, ¿cómo es que esto afecta a la crisis del agua? ¿De qué manera? Cuando hay un crecimiento de la población, las fuentes que fueron creadas o fueron identificadas y fueron proyectadas para un cierto tamaño de población, pues en el momento que hay un crecimiento, pues estas quedan rebasadas en su capacidad. Su diseño no fue proyectado para una población superior a la fecha en que se construyeron. Entonces eso ha sido uno de los aspectos que tienen en cuenta, ¿no? La otra es que justamente, ¿no?, pues, la falta de fuentes de abastecimiento
provocadas por la falta de la precipitación. La lluvia es la que genera que los mantos acuíferos se recarguen, y en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades, pues estas zonas de recarga han sido sustituidas por plataformas de concreto, vialidades, calles, construcciones, casas, viviendas. Pues eso ha hecho que también ya no se infiltre el agua hacia los mantos acuíferos. Entonces esto ha hecho que ya no exista la misma cantidad de agua en los sitios. La Ciudad de México, como muchas otras ciudades, pues bueno, se abastece en la mayoría de los casos, yo creo, de fuentes de abastecimiento subterráneas, pozos, y estos pozos, si no hay recarga, si la lluvia no se infiltra, pero bueno, es para que el agua llegue hasta los pozos, pues tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Por tanto, muchas veces esas sobreexplotación de los acuíferos, es decir, que se esté sacando más agua de la que se está recargando, pues ha provocado que también esos niveles de agua en el subsuelo pues se vayan más abajo, ¿no? Por lo tanto, pues tienen menor capacidad de suministrar agua a esos pozos. Ok, bueno, aparte, ¿considera usted que la cultura mexicana, la cual no promueve el cuidado del agua, también podría ser una de las causas de la escasez que existe en la Ciudad de México? Sin duda, pero no podemos generalizar, ¿no? Seguramente en algunos extractos, en algunas personas, y esta cultura sí ya se está consolidando, se está arraigando. Hay cuidado del agua, usan incluso en algunas viviendas, pues ya se está pensando en aprovechar el agua de lluvia, en las azoteas, en sus techos, pues bueno, ya esa agua la aprovechan, ¿no? La bajan y la almacenan para cuando se ofrezca, ¿no? El otro tema es también que muchas casas también ya cuidan, que revisan que no tengan fugas en sus muebles sanitarios, ¿no? O en aquellas que están usando, o que por las tuberías por las que se transporta el agua en la vivienda, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de la cultura, el tema del riego de jardines, el tema del lavado de vehículos, el tema de aprovechar mejor el agua ya se está dando, ¿no? Por tanto yo creo que no es en general, sin duda que hay que seguir trabajando, ¿no? En algunos otros estados, pero yo creo que tiene que hacerse un trabajo desde la familia, por supuesto, pero también en las escuelas, ¿no? Fundamentalmente desde la primaria. Entonces, ¿cree usted que la educación ambiental es la mejor alternativa para enfrentar esta problemática? Yo creo que es un factor, pero tampoco es suficiente, ¿no? Para poder poder disminuir o evitar esta escasez del agua, ¿no? Yo creo que son unos factores que se tienen que considerar. Sin embargo, la revisión de las tuberías de los prestadores del servicio, ¿no? Los organismos operadores del agua tendrán que abocarse a recuperar caudales en las líneas, es decir, poder reparar las fugas, ¿no? Vigilar que las construcciones se hagan de los conductos se hagan pues bien, ¿no? Que cumplan con las pruebas hidrostáticas que tienen que hacerse para poder garantizar que no va a haber ningún daño a la tubería cuando entre en operación. Son otros factores que se tienen que considerar. Ok, bueno, muchas gracias.